Hola, espero que se encuentre muy bien. Realizo este video para presentar una investigación que acabamos de terminar y publicar en la revista Economía Actual de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta investigación forma parte de los resultados del Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana, un esfuerzo único en la frontera norte de México, en el cual combinamos la investigación en materia económica con la docencia en la misma área, de tal forma que generemos cuadros mejor entrenados, con mejores habilidades y además vinculemos esta formación con los requerimientos cotidianos de las regiones, en este caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Pues bien, esta investigación que les voy a presentar es una investigación que realizamos en coautoría con la maestra Elena Aguilar Esparza, quien es estudiante del doctorado en Ciencias Administrativas de la UACJ y que además asiste en el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana. Bueno, sin más preámbulo, permítame presentarles precisamente esta investigación. Tenemos una breve presentación. Como les decía, es el título sencillo y directo: Empresas mexicanas ante el COVID-19, en coautoría con la maestra Elena Aguilar Esparza. Todo esto parte del Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana. ¿Qué objetivo tiene esta investigación que vamos a presentar y que ya fue publicada? Pues es presentar evidencia del impacto que el COVID-19 en su primera ola tuvo sobre las empresas mexicanas, utilizando para ello información oficial, la encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19 en las empresas, también conocida como la ECOVID-IE 2020, elaborada por el INEGI. Es muy importante resaltar que vamos a hablar del impacto en la primera ola, porque en este momento ya estamos en la segunda ola de COVID-19. La primera ola corresponde a los meses de marzo, abril, de mayo, incluso junio. Entonces esa es la primera ola, de eso estaremos hablando. Y en este momento, insisto, en México ya estamos en la segunda ola, producto de un mayor número de contagios, producto de un mayor número de fallecimientos y por supuesto por un retorno en un buen número de entidades federativas al semáforo rojo y nuevamente al cierre de actividades que los gobiernos estatales y federal consideran no esenciales. Bien, esta investigación ustedes la pueden descargar para leer de manera amplia. Utilizando su teléfono celular, lo enfocan sobre el QR que está en pantalla y esto les va a permitir ingresar al sitio web de la revista Economía Actual de la UAMEX. Y ahí ustedes van a llegar al número octubre-diciembre de 2020, el volumen 13, y ahí van a encontrar la investigación que publicamos, cuyo nombre es Empresas Mexicanas ante el COVID-19. Ahí van a poder descargar en sus teléfonos celulares, en sus tabletas, en sus iPads o en sus PCs esta investigación y van a poder disfrutar de su lectura para una toma de decisiones en sus vidas. Y bueno, el artículo tiene dos partes. Por un lado, el diseño metodológico de la encuesta, es decir, explicamos muy brevemente en qué consiste la encuesta, cuáles son sus principales rasgos, es decir, aclaramos de dónde viene la información y a partir de la cual publicamos los resultados y los interpretamos. La segunda parte del artículo precisamente presenta los resultados, es decir, las empresas mexicanas ante el COVID-19. En lo general, les puedo decir que el COVID-19 en su primera ola implicó, como ustedes ya lo saben, el cierre de lo que se consideró que son actividades no esenciales. Y esto implicó que las empresas no percibieran ingresos. Esto es muy grave. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que era una situación extraordinaria y que en materia de salud y que obligó para su control al cierre de actividades no esenciales. Nunca se sabe bien a bien qué es lo que las autoridades van a considerar esencial y qué no esencial. Al final se obliga a cerrar algunas de estas no esenciales y estas pierden ingresos, no perciben ingresos
y sin embargo continúan con sus obligaciones patronales, continúan con sus obligaciones fiscales, continúan con las cuotas al IMSS, con las cuotas al Infonavit, con el pago de renta, con el pago de servicios. Y esto es muy importante para entender la encrucijada de, por ejemplo, la segunda ola en la cual nos encontramos, donde se tiene que volver a evaluar si realmente es conveniente hacer una distinción entre actividades esenciales y no esenciales, y si realmente es conveniente obligar al cierre de empresas cuando no se deja de cobrarles los impuestos y todas las obligaciones que éstas tienen, sobre todo las que se encuentran en el sector formal. Entonces, en términos generales, la primera ola provocó que muchas empresas tuvieran que cerrar, ya no existen, que tuvieran que recortar planes de expansión, por lo tanto no pueden contratar más personas, o bien que vieron reducida de forma sensible su capacidad operativa y de generación de utilidades. Esto es muy importante para la discusión actual porque se cree que el gobierno de forma mágica, quizás imprimiendo una máquina de hacer billetes, es capaz de generar riqueza, de generar bienestar. Esto es una idea errónea. La riqueza y el bienestar es generado por los empresarios, por el sector privado, por los esfuerzos de seres humanos que dedican sus vidas precisamente a la generación de ganancia y que en esa búsqueda de ganancia, pues bueno, introducen otros elementos, en este caso contratan trabajadores, les permiten tener un empleo, les permiten ser productivos, les generan un ingreso y en la medida en que eso se da, pues bueno, una economía va a ser una economía dinámica. Evidentemente, en lo que sí es importante el Estado es hacer valer los derechos constitucionales de los trabajadores y velar porque los empresarios sean justos con el esfuerzo que realizan los trabajadores y se les remunere en consecuencia. Digo, para eso está el Estado, ¿no? Para crear las condiciones de una operación virtuosa en la economía y de una relación sana entre trabajadores y empresarios. Pero insisto en esto porque se ha perdido de vista y ahora parece que es el Estado el gran garante de las soluciones ante la epidemia y realmente esto no es así, es decir, solo crea condiciones, pero somos nosotros los individuos los que somos capaces de solucionar todos los problemas que se nos presentan y en particular quiero ser enfático que en el sistema capitalista, nos guste o no, mientras exista este modo de producción, pues son las empresas las que generan riqueza y son a ellas a las que debemos dar los incentivos para que permanezcan, para que crezcan, para que se recuperen en este caso y puedan generar empleo y puedan generar ingresos en el contexto de una economía sana. Bien, diseño metodológico de la encuesta. Los datos, como decíamos, se obtuvieron del INEGI, de la ECOVID-IE 2020, y esta encuesta obtuvo información por sectores de actividad económica, el sector industrial, el sector comercial, el sector de servicios, y excluyó las actividades gubernamentales y el sector agropecuario. ¿De acuerdo? Esos quedaron fuera. El marco de muestreo se conformó por 1.873.564 empresas. El muestreo fue de carácter probabilístico y estratificado y la cobertura fue nacional. Finalmente, la información que el INEGI recuperó a través del teléfono fue información que corresponde al mes de abril del 2020 y las expectativas de las cuales vamos a hablar en un momento más corresponden a los próximos 6 meses del año, es decir, desde mayo hasta octubre del 2020. Y bueno, ya directamente en cuanto a lo que son los impactos, dividimos esto en acciones sanitarias y operativas, en impactos negativos propiamente, en apoyos recibidos y en expectativas que tienen los empresarios respecto a sus ingresos en los próximos 6 meses. Vamos a comenzar con las acciones sanitarias. Cuando se presenta la primera ola de COVID-19, el INEGI logró identificar al menos 6 acciones sanitarias. Por ejemplo, la número 1 es campañas de comunicación para dar a conocer el problema y protocolos de prevención.
La número 2, el suministro de elementos de protección personal a sus trabajadores. La número 3, la promoción de medidas sanitarias entre los clientes, los proveedores, los visitantes. La número 4, la realización de tareas de limpieza y desinfección de instalaciones. La número 5, la minimización de reuniones presenciales y fomento a la comunicación por medios virtuales. Y la sexta, el control de acceso de personal interno y externo a las instalaciones de la empresa. Y una séptima que simplemente vamos a llamarla otras. Y bueno, vamos a ver este cuadro donde ustedes pueden ver que, y de hecho así está la información en el artículo, se habla del total de empresas, pero se habla también de las empresas agrupadas por su tamaño, es decir, grandes, medianas y pequeñas y micro. La gran mayoría de las empresas que formaron parte de la muestra son micro. ¿Por qué? Porque en México la gran mayoría de empresas, cuando se habla de empresarios, estamos hablando básicamente de empresarios micro. Son 1.728.410 los de la muestra. Las grandes, 16.893 y las medianas y pequeñas, 128.261. Entonces, no hablamos de que hay un solo tipo de empresario en México o de empresa. Por lo menos existen estas tres categorías, ¿no? Desde las grandes hasta las micro. Y llama la atención que, como pueden ver en el cuadro, no todas las empresas realizaron acciones sanitarias, las que mencionamos. Hubo algunas empresas que no llevaron a cabo acciones sanitarias en cualquier tamaño de empresa que lo veamos. De hecho, vean la diferencia. Por un lado tenemos 1.873.564, que es el total de muestra, y las empresas que sí implementaron acciones sanitarias son 1.659.435, es decir, hay una marcada diferencia entre la muestra y las empresas que implementaron acciones. ¿Cuáles son las acciones más frecuentes? Recuerden que la número 2 tiene que ver con medidas de protección para el personal y la número 4 tiene que ver con la parte de desinfección de las instalaciones. Entonces, son las acciones más frecuentes. Por ejemplo, 91% fue la acción en las empresas grandes, 90% en las medianas y pequeñas y 86% en las micro. Y vean que la parte de desinfección de las instalaciones también es una de las acciones más frecuentes en las empresas grandes, en las empresas micro y pequeñas y en las medianas. De tal forma que podemos decir a grosso modo que la mayor parte de empresas llevaron a cabo acciones sanitarias y que dentro de las acciones más frecuentes se tuvo la desinfección de las instalaciones y el uso de equipos de protección ante la enfermedad. Ahora, en segundo lugar tenemos lo que son las acciones operativas ante el COVID-19, de tal forma que aquí operativamente, en el caso de las empresas grandes, la acción más frecuente fue la número 3, es decir, la venta de bienes y servicios por Internet. Es a lo que más recurrieron operativamente las empresas grandes. Las empresas medianas, pequeñas y medianas, se distribuye entre lo que es la entrega de pedidos a domicilio, la venta de bienes y servicios por Internet y las promociones especiales. Y en el caso de las empresas micro, está muy marcado el hecho de que la acción operativa más frecuente fue la número 2, es decir, la entrega de pedidos a domicilio. Esto porque gran parte de estas empresas micro obedecen al sector comercial y de servicios y pudieron llevar a cabo esa acción operativa. Entre las menos frecuentes, bueno, pues está la 5 y la 6, es decir, la oferta de nuevos bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria y lo que denominamos como otras, ¿no? Esas son entre las menos frecuentes como acción operativa. Y ya directamente lo que son los impactos negativos, ya sea que la empresa fuera grande, pequeña y mediana o micro, lo más llamativo, lo que más las afectó, es la parte de número 4 que aparece en esta gráfica, es decir, la reducción, como pueden ver, o disminución de sus ingresos fue el impacto negativo más frecuente entre las empresas de cualquier tipo de tamaño, ya que si lo vemos solo para las grandes, el impacto más frecuente fue el 6, es decir, la menor disponibilidad de flujo de efectivo.
pero ya para pequeñas y medianas y para micros, pues sí fue la reducción de sus ingresos. Y en segundo lugar, esta que decíamos, la menor disponibilidad de flujo de efectivo. Y bueno, también está la número 5, que es la disminución de la demanda y la cancelación de los pedidos. Es decir, que las empresas se enfrentaron a un choque de demanda y evidentemente al ver disminuido sus ingresos, también en cierta forma un choque de oferta, de lo que se ha hablado mucho por parte de los especialistas en materia económica, y aquí tenemos pues la evidencia. También se observó reducción de personal, reducción del monto total de las remuneraciones o prestaciones, desabasto de insumos, menor disponibilidad de acceso a servicios financieros y otras que reportaron así los entrevistados, los empresarios, en fin. Como se puede ver, al final hay un impacto importante y por lo tanto se requiere de ayuda. Entonces, en la COVID-IE del INEGI se preguntó por los apoyos que recibieron los empresarios y 8% del total de las empresas fueron las únicas que recibieron alguna clase de apoyo. En el caso de las micro también fue 8%, en el caso de las empresas pequeñas y medianas 10%, y en el caso de las grandes el 11%. Como pueden ver, hay un porcentaje muy amplio de empresas que no recibieron apoyo. La misma encuesta nos dice por qué no recibieron apoyo. En algunos casos porque no se enteraron de la existencia de programas, porque no lo requerían, porque no lo solicitaron, porque lo solicitaron demasiado tarde. Pero al final tenemos ese problema, que el monto de los apoyos fue reducido y no llegó a una parte importante de la muestra. Vean, 8% es un número tremendamente bajo. Y ya cuando desglosamos quién dio el apoyo, encontramos que el 88% de las que recibieron apoyo, pues lo recibieron de algún nivel de gobierno, es decir, el municipio, el estado, la federación o los tres. Y el 12% restante, 8% lo recibieron de otras fuentes y apenas 4% lo recibieron por parte de cámaras u organismos empresariales. Entonces, por eso aquí se revela un poco lo que en el contexto empresarial se sabe, que estas cámaras u organismos empresariales en realidad sirven de muy poco, son solo plataformas políticas para quien las encabeza, pero son de muy poca ayuda para el tejido empresarial auténtico, y queda revelado con estos resultados que nosotros hemos publicado y encontrado a partir de la COVID y del INEGI. Y cuando se pregunta quiénes son los otros que apoyan a las empresas, bueno, pues a veces es un familiar, es un amigo, es un conocido, un proveedor, a eso se refiere con otros, ¿no? Son otras fuentes de apoyo para la emergencia. Y ya acercándonos al final, ¿cuál es la expectativa que tienen los empresarios, las empresas sobre el comportamiento de sus ingresos para los próximos 6 meses? 47% del total de empresas consideran que van a disminuir. O sea, pensaban que entre mayo y octubre las cosas iban a estar peor. 33% que iban a estar igual y 20% anticipaban un aumento. Es decir, una fracción muy pequeña era la que consideraba que las cosas igual no estarían tan mal. Cuando se ve por tamaño de empresa, las más pesimistas eran las grandes. 56% consideraban que habría una reducción de sus ingresos. En el caso de las pequeñas y medianas, el 48% esperaba una reducción en sus ingresos, y finalmente entre las micro, el 47% consideraban que se observaría una reducción de sus ingresos. Y bueno, las expectativas en general no eran optimistas, y bueno, algo que quizás se consolidó hoy, ya que estamos en el mes de noviembre, a punto de iniciar el mes de diciembre, y que estamos en el marco de la segunda ola y en un retorno a semáforo rojo, cierre de actividades no esenciales en varias entidades federativas. En conclusión, las empresas llevaron a cabo acciones operativas y sanitarias ante la epidemia del COVID-19, fueron afectadas negativamente, especialmente reportaron una disminución de sus ingresos y que no han recibido apoyos suficientes, ya sea del gobierno o de cámaras o organismos empresariales.
Las expectativas para los próximos 6 meses de estas empresas es que sus ingresos serían reducidos, y básicamente esa es así de simple la conclusión. Entonces, lo que tendría entonces que hacerse es que las autoridades, primero en todos los niveles, se pusieran de acuerdo, finalmente se coordinaran, dejaran atrás la parte política, que sabemos no la han dejado. Se habla más de política que de medidas para enfrentar la epidemia. De entrada, algunas autoridades ni siquiera reconocen que estamos ante una emergencia, siguen actuando de manera ordinaria y no de forma extraordinaria. Y bueno, insisto, no hay coordinación entre los 3 niveles de gobierno porque se anteponen los intereses políticos y de partido antes que los intereses humanos y el salvarnos como sociedad. Las autoridades deben diseñar un plan de acción para atención a las empresas según el tamaño de empresa y según el sector de actividad económica. Lo que estamos llamando aquí es hacer un diagnóstico sobre las condiciones del tejido empresarial. Están los insumos como esta investigación que se basa en la ECOVID-IE 2020 del INEGI, es decir, existe la información para llevar a cabo esta tarea y por lo tanto se requiere crear un plan de fortalecimiento emergente del tejido empresarial. Sabemos que hoy a nivel federal en particular existe cierta problemática entre las autoridades y lo que consideran son las empresas. Pareciera que están pensando solo en las grandes empresas o en las empresas transnacionales, cuando hemos mostrado que en realidad las empresas son particularmente micro y son a las que se tiene que atender. Entonces, estas empresas micro, por ejemplo, se les debe de condonar el pago de impuestos o se debe trasladar a otro momento el pago de los impuestos cuando así lo requieran. Se les debe de apoyar con subsidios que no con créditos al pago de sus rentas y facilidades para el pago de contribuciones al IMSS y al Infonavit. Es decir, se requiere una acción más decidida, más contundente en relación a la emergencia económica por la cual estamos pasando como resultado de otra emergencia, la emergencia sanitaria. E insisto, las autoridades parece que estamos en un escenario ordinario, incluso han hecho declaraciones muy desafortunadas, en algunos casos diciendo que la epidemia les vino como anillo al dedo, lo que es tremendamente triste, el que una autoridad te diga que un escenario de contracción económica y de enfermedad es algo positivo, realmente es algo tremendamente triste, independientemente del contexto en el que se diga, es algo que no se espera oír de una autoridad y no solo en el plano federal, lo hemos visto en el plano estatal, en el plano municipal, políticos que solo están sacando cosecha política de cara precisamente al 2021, políticos que solo están pensando en eso, en las elecciones, unas elecciones que a nuestro parecer tendrían que ser canceladas para dedicar esos recursos al sistema sanitario, a los médicos, a las enfermeras, a los laboratoristas, a todo el personal de salud que está haciendo frente real a esta epidemia a pesar de las magras condiciones en las cuales se encuentran trabajando. Y de largo plazo debe considerarse pues, el establecimiento de una política industrial activa para el fortalecimiento de la planta productiva, pues ya que es por medio de las empresas que se genera riqueza y puede registrarse crecimiento económico con aumento de empleo. Y adicional, se debe de crear un fondo de reserva para la atención de emergencias como la actual. No se debe desaparecer los fondos de emergencia, se deben de crear más fondos de emergencia y se les debe de aportar más recursos, pensando que cada vez serán más frecuentes estas emergencias, sobre todo sanitarias, ante el daño irreversible del entorno natural provocado por la acción humana. Pues bien, esta es la investigación Empresas Mexicanas ante el COVID, realizada en el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana. En este caso fue en colaboración con la maestra Elena Aguilar Esparza. Y les digo, es un esfuerzo que hacemos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por realizar investigación que tenga un impacto inmediato sobre nuestras vidas. Espero que la información que les he compartido sea de utilidad para ustedes, que les permita tomar decisiones mejor informadas
y que de esa manera, al final de cuentas, tengamos un mejor país. Tener un mejor país pasa por actuar, pasa por tomar decisiones, pasa por ser enérgico y, muy importante, pasa por tener información de fuentes fiables. Y qué mejor que nuestras universidades públicas, que son una fuente inagotable de generación de conocimiento científico, de conocimiento artístico, de creación artística, en fin, son fuentes inagotables de ventajas para la sociedad, y los invito a acercarse a sus universidades. En este caso, en lo que a mí respecta, acérquense al Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De mi parte, sería todo lo que quería comentarles por ahora, y sigo a sus órdenes. Les recuerdo entonces que el tiempo es economía. Hasta la próxima.